Hola a todos, en este video vamos a ver una de las herramientas que yo considero que son de las más utilizadas al momento de trabajar con los teoremas de los circuitos, y no solamente con ellos, sino también con circuitos sencillos de resolver que no tienen que ver con mallas o nodos y que facilitan mucho el análisis de los circuitos. El tema es la regla del divisor de corriente. Esta regla del divisor de corriente es una herramienta que se utiliza para calcular el voltaje de un resistor o un grupo de resistores, porque no nada más se queda en una sola resistencia, sino podemos agrupar varias, sin necesidad de calcular la corriente eléctrica que circula a través de ellos. ¿Esto por qué? Recuerden que para poder calcular el voltaje de un resistor debemos conocer el valor de su corriente y de su resistencia. Sin embargo, el divisor de voltaje o la regla del divisor de voltaje me va a permitir calcular el voltaje sin tener que calcular la corriente total que está circulando a través de un grupo de resistencias. Ahora bien, para poder aplicar esta regla del divisor de voltaje se deben cumplir dos condiciones muy particulares. Primera, los resistores deben estar en serie. Y segunda, se debe conocer el voltaje total de los resistores, es decir, el voltaje de toda la rama. Si tomáramos como ejemplo este pequeño circuito que tenemos acá, podríamos ver que estas dos condiciones sí se cumplen. Primero, R1 y R2 evidentemente están en serie, y además, si tomáramos el voltaje de este punto a este punto donde está la Tierra, conocemos el voltaje. ¿Cuál? Pues el que estuviese descrito por el valor de la fuente que tenemos en este punto. Ahora bien, desde el punto de vista formal, porque debe haber alguna ecuación o algo por el estilo que dé formalidad a esta regla, desde el punto de vista formal, la regla del divisor de voltaje establece lo siguiente: el voltaje de un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. Si lo traducimos a una ecuación, la ecuación correspondiente es esta que está aquí mostrada. Es bastante sencilla. Lo que significaría esta ecuación es que si yo necesito conocer el voltaje de una resistencia que cumpla con estas dos condiciones que se mencionaron hace un momento, basta con multiplicar el valor de la resistencia donde quiero encontrar el voltaje, multiplicarlo por el voltaje total de la rama. Cuando hablamos de una rama es porque tenemos un par de extremos, un extremo A, un extremo B y una serie de resistencias en serie a través de él, o un arreglo de resistencias en serie paralelo, y ese producto dividirlo entre la resistencia total del circuito. Ahora bien, a lo mejor si vemos una serie de ejemplos pequeños, podremos entender cómo se aplica esta ecuación. Así que vamos a la siguiente diapositiva y vamos a poner un primer ejemplo. Vamos a analizar primero con la ley de Ohm, lo normal que típicamente se llega a utilizar. Si dado este circuito quisiéramos calcular el voltaje en cada una de las resistencias, pues es evidente que primero debemos conocer la resistencia total de ese circuito, para posteriormente conocer la corriente total que está circulando en este circuito en serie. Esto significaría que la resistencia total es de 3.1 kilo ohm, vamos a redondearlo, y con ese valor de resistencia y el voltaje total que conocemos que en este circuito es de 24 volts, la corriente total sería de 7.66 miliamperes. Y ya después, aplicando la ley de Ohm, la que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces podremos calcular ya los voltajes en cada una de las resistencias. En este caso, para el voltaje de R1, después de hacer la operación correspondiente, da un valor de 2.52 volts en esta resistencia, un voltaje de 7.66 en esta resistencia R2, y para R3 vamos a tener un voltaje de 13.78. Ahora bien, esto es utilizando únicamente la ley de Ohm.
¿Cómo le haremos para poder utilizar el divisor de voltaje? Ya sabemos cuál es el voltaje total, que es el 24 volts, es decir, es el voltaje que tenemos desde este punto hasta este punto. Si se fijan, entre estos dos nodos ya sabemos que tenemos un voltaje de 24 volts. Y eso significa que conocemos el voltaje de la rama correspondiente. ¿Por qué? Porque entre este punto y este punto tenemos tres resistencias en serie, lo que se puede considerar como una rama. Ahora bien, si ya conocemos esos dos valores, la resistencia total y el voltaje total, bueno, podemos aplicar la regla del divisor de voltaje. Para R1, es decir, si yo quiero conocer el voltaje en R1, multiplico a R1 por el voltaje total entre la resistencia total, que es pues la suma de los tres resistores que tenemos en este punto. Al hacer esa operación, el voltaje va a dar un resultado de 2.53 volts. Y así, si lo queremos hacer para R2, pues si se fijan, ahora la misma ecuación utiliza ahora en vez de R1 a R2, que es la resistencia en la que yo quiero encontrar el voltaje correspondiente. Esto daría como un resultado, después de aplicar la ecuación, de 7.66 volts. Para el voltaje R3 tenemos que ahora en la ecuación, en vez de calcular con R1 o con R2, colocamos el valor de la resistencia R3, porque es la resistencia donde yo quiero encontrar el voltaje. Al hacer las operaciones correspondientes, el voltaje en R3 da como resultado 13.8 volts. Ahora bien, si comparamos los dos, se fijan que llegamos a los mismos valores. En el caso de la ley de Ohm o el método por la ley de Ohm, el voltaje en R1 dio 2.52 volts, mientras que aplicando el divisor de voltaje da un voltaje de 2.53. Es bastante cercano. Para el caso de el voltaje en R2 nos dio un valor de 7.66 aplicando solamente la ley de Ohm. Aplicando el divisor de voltaje nos da exactamente lo mismo, 7.66 volts. Para el caso de el voltaje en R3 nos dio por la ley de Ohm 13.78 volts, mientras que utilizando el divisor de voltaje da un valor de 13.8 volts. La simulación correspondiente la pueden ver aquí del lado izquierdo. La corriente es exactamente la que ya se había calculado, 7.66 mA, lo que nos asegura que las caídas de voltaje en cada resistencia son correctas. Si ven, en este caso, en la ley de Ohm hicimos una operación más, que fue calcular la corriente total, mientras que por el divisor de voltaje no hubo necesidad de calcular esa corriente. Entonces, el divisor de voltaje nos da esa facilidad de no tener que encontrar la corriente de la rama, siempre y cuando las resistencias o elementos que estén en esa rama estén en serie, y además conozcamos cuál es el voltaje en los extremos de esa rama. Bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Fíjense que aquí ya tenemos otro tipo de circuito en el cual tenemos dos ramas. Una rama conformada por R1 y R2. Acuérdense que una rama es un camino en serie por donde puede circular la corriente. En este caso tenemos una rama compuesta por R1 y R2 y una segunda rama compuesta por R3, R4 y R5. Aquí en este caso lo que se hace primero es reducir cada una de las ramas a una sola resistencia. Esto para hacerlo de acuerdo a la ley de Ohm, es decir, no vamos a utilizar el divisor de voltaje todavía. En esta primera parte vamos a usar la ley de Ohm. Entonces se tienen que hacer las dos resistencias equivalentes, la de esta rama y la de esta segunda rama. Y al hacer esas resistencias equivalentes, bueno, aquí podemos ver que la resistencia equivalente de R1 con R2 pues es simplemente la suma de ambas, que daría 1330 ohms, mientras que para la resistencia equivalente 2 vamos a tener un valor de 6100 ohms. Igual es la suma de estas tres resistencias. Una vez que ya se tienen las resistencias equivalentes, se puede calcular la corriente que está circulando a través de cada una de las resistencias. Esto es que para la corriente de la rama 1, es decir, esta rama,
tendríamos un valor de 11.27 miliamperes, mientras que para la corriente de esta segunda rama tenemos una corriente de 2.45 miliamperes. Ahora bien, si ya tenemos las corrientes de cada rama, pues podemos, por así decirlo, descomprimirlas para dejarlas como el circuito original, y como ya sabemos qué corriente circula acá y qué corriente está circulando por este punto, pues entonces ya podemos calcular cada uno de los voltajes multiplicando la respectiva corriente con su respectiva resistencia, con lo que obtendríamos cada uno de estos voltajes para cada uno de estas resistencias. Bien, no voy a repetir todas las operaciones, las pueden ver o visualizar pausando un momento el video para que analicen este circuito. Voy a continuar. En el caso del ejemplo 2, que es en el que estamos calculando este circuito, vamos a aplicar el divisor de voltaje. Es decir, en ambas ramas ya sabemos cuál es el voltaje entre los dos extremos de dicha rama. Para este caso son 15 volts. Ya sabemos que la resistencia total de esta rama, de la primera, es de 1330 ohms, y que la resistencia total de la rama 2 que estoy señalando en este momento, compuesta por estas tres resistencias R3, R4 y R5, es de 6100 ohms. ¿Cómo aplico la regla del divisor de voltaje? Fíjense, si yo quiero conocer el voltaje de R1, bueno, me fijo en la rama R1 y voy a multiplicar la resistencia R1, que es en donde yo quiero encontrar el voltaje, la multiplico por el voltaje total de la rama y la divido entre la suma de las resistencias de toda esta rama. Fíjense que en esta ecuación no se está metiendo R3, R4 y R5 porque simplemente no pertenecen a la rama que estamos analizando. Al hacer la operación, bueno, da un valor de 3.72 volts. Para el caso de R2, que sería esta resistencia de abajo, podemos ver que la ecuación sería la resistencia R2, que es donde quiero calcular el voltaje, multiplicado por el voltaje total, y lo divido entre la suma de las resistencias que hay en la rama, con lo que me da un valor de 11.27 volts. ¿Qué pasa con la rama compuesta por R3, R4 y R5? Bueno, pues podemos ver aquí cómo aplicar la ecuación. El voltaje en R3 va a ser R3 multiplicado por el voltaje total, y ese producto lo vamos a dividir entre la suma de las resistencias de esa rama, que en este caso ahora ya son R3, R4 y R5. R1 y R2 ya no forman parte de esa rama, por lo tanto en la ecuación ya no están incluidas. Al hacer las operaciones correspondientes, el voltaje en R3 es de 4.42 y podemos seguir aplicando esa ecuación para R4 y R5, simplemente cambiando el valor de la resistencia en esta ecuación. Para R4 aquí coloco R4 y para R5 en este punto coloco a R5. Con ello el voltaje en R4 da 8.11 volts y el voltaje en R5 da 2.45 volts. De igual forma, pueden pausar el video un momento para poder analizar con calma las ecuaciones realizadas, y paso a la siguiente diapositiva para que veamos y comparemos lo que corresponde a los voltajes. Me voy a fijar particularmente en los voltajes de R2 y R5, que sería lo más sencillo poder analizar con respecto a lo que tenemos acá. Aquí podemos comparar los dos tipos de operaciones, recordando que para esta columna que se colocan los resultados que se obtuvieron mediante la ley de Ohm, antes de llegar a esta parte se tuvieron que hacer resistencias equivalentes y después calcular la corriente para posteriormente poder calcular el voltaje, mientras que por el divisor de voltaje no fue necesario como tal calcular la resistencia equivalente, incluso no fue necesario calcular la corriente, y aún así se puede calcular el voltaje correspondiente. Podemos ver, por ejemplo, para R2 que el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, es de 11.27 volts, mientras que utilizando la regla del divisor de voltaje también es de 11.27 volts, y lo podemos comparar con el simulador. En este punto que estoy señalando da 11.28 volts, que es bastante aproximado a lo que estábamos esperando.
¿Qué pasa con R5, que sería una resistencia de la otra rama? Podemos ver que mediante la ley de Ohm el voltaje resultante con la operación correspondiente es de 2.45 volts, mientras que utilizando el divisor de voltaje también llegamos a ese mismo voltaje, 2.45 volts. Si me voy a la simulación correspondiente, que es la que estoy señalando en este momento, el voltaje es de 2.45 volts, que coincide en su totalidad con ambos métodos de análisis. Entonces podemos ver con este video y con estos ejercicios que la regla del divisor de voltaje muchas veces simplifica el obtener un voltaje en particular. Y no solo eso, sino que en los teoremas de Thevenin, sobre todo, se utiliza muchísimo este divisor de voltaje, por lo que les sugiero que puedan buscar ejercicios que ya estén resueltos en los libros de circuitos y practiquen esta reglita. ¿Por qué? Pues porque se va a utilizar mucho en los teoremas de los circuitos. Bien, eso es todo. Espero que les haya quedado claro y nos vemos hasta el próximo video.